Guten Abend, liebe Gemeinde. Buenas noches, querida iglesia. Bevor wir jetzt anfangen, wollen wir erst gemeinsam beten. Antes que vamos a empezar, queremos orar. Oh Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por darnos nuevamente esta oportunidad, Señor, con los hermanos aquí reunidos, Señor, escuchar y tratar tu santa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor Jesucristo, Señor, nuestro amigo, Señor, en el cual podemos confiar, Señor, y pedirte, Señor, y tú estás siempre ayudándonos y dando lo que necesitamos, Señor. Pero en esta hora, Señor, pedimos, Señor, por tu bendición, Señor, que tú puedas regalar al hermano tu palabra, Señor, que sea grande y nueva, Señor, que realmente podamos escuchar y con oídos abiertos, Señor, pero con un corazón, con un deseo, Señor, de escuchar, pero a la vez cumplir tu palabra, Señor. Eso es lo que tú pides de nosotros, Señor, y lo queremos hacer como hijos obedientes, Señor, hacer verdad tu palabra, Señor. Danos gracias en esta hora, Señor. Ayuda a que este trabajo, Señor, sea de bendición. Te pido por cada alma que va a escuchar este mensaje, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que tú le des la gracia, Señor, que tú puedas fortalecer su cuerpo, su alma, Señor, para los necesitados, para los enfermos también te pido, Señor, y en todo el mundo donde se encuentran hijos tuyos, Señor, que te alaban con un corazón sincero, que tú los bendigas, Señor. Gracias te doy ya por la ayuda en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Wir sind jetzt angekommen an ein neues Kapitel in die Bergpredigt. Hemos comenzado en un nuevo capítulo del Sermón del Monte. Eigentlich also sollten wir jetzt Fortsetzung machen, En realidad deberíamos hacer a continuación. aber ich habe die Brüder Elio und Diego gebeten, mitzuhelfen in dieser Arbeit. Pero le he pedido a los hermanos Elio y Diego que me ayuden en este trabajo. Und sie haben zugesagt. Y ellos me dijeron que sí. Und das freut mich sehr. Y eso realmente me alegra mucho. Ich habe ein wenig Pause, Voy a tener un poco de pausa. Zeit, wieder weiter vorzubereiten. Voy a tener tiempo para volverme a preparar. Und ich freue mich besonders auch auf den nächsten Sonntag, auch die Brüder mal zu hören und ihre Gedanken, was sie die Gemeinde zu sagen haben. Y ya me alegro mucho por el próximo domingo, cuando los hermanos van a traer la palabra y qué tienen para decir a la iglesia. Gemeinsam wollen wir weiterkommen. En forma conjunta queremos proseguir. Wie schön, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Qué lindo cuando hermanos viven en comunión uno con otros. Und ich meine, 3 wissen immer mehr wie einer. Y yo siempre digo que 3 saben más que uno. Wie gesagt, ich freue mich auf die kommende Zeit. Y como le he dicho, yo me alegro por los próximos tiempos. Und dann hoffe ich, mich wieder auch zu melden mit Kapitel 7. Y por eso voy a compartir nuevamente con el capítulo 7. Für heute Abend habe ich gedacht, zu wiederholen. Y en esta noche pensé de volver a repetir. Aus meiner Schulzeit erinnere ich mich noch ganz gut. De mi tiempo de estudio o de la escuela recuerdo perfectamente Dass die Lehrer sehr viel Wert gelegt haben auf Wiederholung. que los maestros ponían mucha énfasis en la repetición. Ich weiß auch noch sehr gut, dass mir das nicht immer gefallen hat. Y recuerdo perfectamente que realmente eso no me agradaba. Aber im Nachhinein habe ich festgestellt, wie gut und wie wertvoll ist es. Pero a lo largo de la vida me he dado cuenta qué importante que eso requiere o que eso es. Weil wir Menschen, wir sind vergesslich. Porque nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos. Die Bibel sagt das auch, dass wir vergesslich sein können. Y la Biblia sí también lo describe, que somos olvidadizos o podemos ser olvidadizos. Übrigens habe ich schon auch vom Anfang mal gesagt,
Y al principio ya lo he dicho, dass Männer Gottes wiederholt gesagt haben, man soll die Bergpredigt eigentlich monatlich lesen. que hombres de Dios han dicho así, que realmente este Sermón del Monte deberíamos escucharlo o leerlo por meses. Und nun wollen wir aus Gottes Wort, aus dem Brief Jakobus, Kapitel 1, von Vers 19 lesen. Y por eso queremos leer en la palabra de Dios, en Santiago, Ja, Kapitel 1. capítulo 1, versículo 19 al 25. Ja, weil es da auch heißt, dass man schnell ein vergesslicher Hörer sein kann. Porque ahí también lo describe que podemos ser un fácil olvidadizo. Vielleicht lesen wir mal gemeinsam. Voy a leer la palabra de Dios. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense de ustedes de toda impureza y de maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues lo contrario se estaría engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, permanece firme cumpliendo lo que ella manda. Será feliz en lo que hace. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno en su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Haben wir gehört, dass es zweimal auf jeden Fall schon gesagt wird, Ya hemos escuchado que 2 veces hemos repetido dass die Gefahr besteht, dass wir vergessliche Hörer sind. que el peligro corre en el que seamos olvidadizos. Und Jakobus sagt sogar noch, dass wir ihm tun, glückselig sind. Y el Santiago lo expresa así, que en el hacer seamos gloriosos o glorificados, o que seamos... Ja, glückselig bringt mich gleich auf den Gedanken Matthäus 5, wo die Bergpredigt anfängt. Bienaventurado me lleva o me conlleva a Mateos capítulo 5. Ja, wo die Bergpredigt anfängt. Porque donde comienza el Sermón del Monte. Vielleicht soll ich nochmal wiederholen, das ist ein wichtiger Gedanke. Y quizás voy a volver a repetir que en realidad es un tema muy importante. Dass die Bergpredigt gemeint ist für die Jünger. Que el mensaje del monte era referido para los discípulos. Es steht auch klar geschrieben, die Jünger traten zu ihm. Porque está claramente escrito, los discípulos vinieron a él. In die Bergpredigt also ging es Jesus etwas an den Jüngeren zu sagen. En el Sermón del Monte realmente conllevaba a que Jesús se refería o le quería decir algo a sus discípulos. In die Bergpredigt sagt Jesus manches nicht. En el Sermón del Monte Jesús no dice algunas cosas. Zum Beispiel, spricht nicht über Bekehrung oder Taufe oder andere wichtige Wahrheiten. Él ahí no habla sobre conversión o sobre bautismo o sobre otras cosas. Spricht die Jünger an. Él le habla a los discípulos. Und dann sagt unter anderem auch, dass man als Jünger verfolgt werden kann.
Y él le dice sobre otras cosas que pueden ser perseguidos. Vielleicht erinnern wir uns noch, dass ich kurz etwas über verfolgte Christen gesagt habe. Y quizás recuerdan cuando yo le he comentado sobre cristianos perseguidos. Hier handelt es sich über Millionen und Millionen Menschen, Y aquí se trata sobre millones y millones de personas die manchmal schwer leiden müssen, weil sie Jesus lieben. que a veces deben sufrir mucho porque quieren seguir a Jesús. Ich habe jedes Jahr eine Liste bekommen von Ländern, wo Christen verfolgt werden. Todos los años recibía una lista de países de cristianos que eran perseguidos. Das war eine Liste mit 50 Ländern. Era una lista de 50 países. In den letzten Jahren immer Nummer 1 war Nordkorea. En la lista siempre el número 1 era Corea del Norte. Aber das wechselt sich mit den Jahren. Auch mal ein Land steht auf Nummer 4 und dann auf 10 und dann wieder auf 2. Pero eso va cambiando, es rotativo. A veces un país está en número 5, número 4, número 3. Aber wichtig ist für uns zu wissen, dass viele Christen schwer leiden müssen. Pero lo importante para nosotros es que muchos discípulos tienen que sufrir mucho. Und Jesus spricht hier auch in den Anfangsversen über das zum Beispiel auch lügnerisch über euch geredet werden kann. Pero aquí Jesús también así se expresa, que dicen que cosas mentiras dirán sobre ustedes. Ja, meinetwillen, sagt er. Por mi voluntad. Aber freut euch und frohlockt, sagt Jesus. Pero alégrense ustedes. Und das ist doch schon was Besonderes. Y eso es algo muy importante. Von Jesus selbst steht geschrieben in Hebräer Kapitel 12. De Jesús mismo nos está escrito, que lo encontramos en Hebreo capítulo 12, Dass gelitten hat, que él sufrió schwer gelitten hat, mucho. aber währenddem so leiden musste, hat die Freude vom Himmel schon vor sich gesehen. Mientras, porque así está escrito, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Also konnte leiden, hat beharrt im Leiden, weil wusste von die Freude. Él podía sufrir, él podía estar en esto, porque él ya veía delante de él el gozo y la alegría. Ich habe viel solche Menschen kennengelernt, die schwer gelitten haben, aber darin eine große Freude erfahren haben. He conocido muchas personas que han sufrido mucho, pero a la vez tenían una gran alegría. Weil sie wussten, Gott ist bei ihnen und Gott wird helfen und einmal werden sie die Freude haben. Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos, que los iba a ayudar y que un día estaría con él. Vielleicht lesen wir die ersten 3 Verse von Kapitel 12 in Hebräer kurz. Donde nos dice la palabra de Dios. Por eso, nosotros, teniendo en nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ja, hinschauen auf Jesus, La mirada hacia Jesús, der der vor ihm liegende Freude alles ertragen hat. porque tenía la mirada, veía hacia adelante la alegría y podía conllevar todas estas cosas. Ja, erduldete sogar das Kreuz. Así nos dice, porque soportó la cruz. Die holländische Übersetzung fängt Vers 3 so an. En la versión holandesa, el versículo 3 comienza así. Achte scharf auf ihn. So. Mire fijamente en él. Und das wollen wir auch beachten. Y en eso también queremos prestar atención. Das wollen wir auch nicht vergessen. Y eso también no nos queremos olvidar de esto. Sehr konzentriert, scharf, immer auf Jesus sehen.
estar muy concentradamente, mirar fijamente en Jesús, bien concentrado. Ist unser Vorbild. Él es nuestro ejemplo. Nicht von Menschen lassen wir uns ablenken. No dejarnos mover o manipular por personas. Man kann sogar in Menschen enttäuscht werden. Hasta inclusive podemos ser equivocados por personas. Oder auch Kinder Gottes nicht verstehen. O quizás hijos de Dios que no entienden. Darum ist es so wichtig, auf Jesus zu schauen. Por eso tan importante es mirar fijamente en Jesús. Und Jesus hat durchgehalten, weil die Freude gesehen hat. Y Jesús permaneció porque él miró la alegría que estaba por delante. Und nun weiter in die Bergpredigt. Y a continuación en el Sermón del Monte. Aber wir lesen dazu in 1. Timotheus 4. Pero lo vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 4. Die Verse 14 und 15. Versículo 14 y 15. Und ich will euch sagen, warum wir das lesen. Y lo voy a decir por qué vamos a leerlo esto. Weil Jesus in die Bergpredigt in Vers 13 bis 16 Porque Jesús en el Sermón del Monte, versículo 13 y 14, warnt vor Selbstbetrug. porque nos advierte sobre el engaño, Und was el engaño personal. und was ich damit sagen will, ist Folgendes. Y lo que yo quiero decir es lo siguiente. Auch hier ist wieder eine Gefahr, Aquí hay nuevamente un peligro, dass wir uns beschäftigen mit erhabenen Themen que nos preocupemos con diferentes temas oder mit der Lehre o con la enseñanza o la doctrina und dadurch in Diskussionen und Gespräche kommen y entramos en discusiones sobre el tema und dann vergessen, worum es eigentlich geht. y nos olvidamos en realidad cuál es el tema principal. Und das ist, was Paulus dem Timotheus ans Herz legt. Y eso es lo que el apóstol Pablo le pone en el corazón al joven Timoteo. Habe Acht auf dich selbst Ten cuidado en ti mismo und auf die Lehre. y sobre la doctrina. Verstehen wir, was ich sagen will? ¿Entendemos lo que quiero decirles? Nicht immer nur das, aber erstmal, was heute notwendig ist. Sei Salz und sei Licht. No solamente esto, sino lo que en este momento es lo esencial. Sean sal y sean luz. Die Gefahr ist groß, dass wir uns mit wichtigen, erhabenen Lehren und Themen beschäftigen. El peligro es grande que nos quedemos con el tema de las enseñanzas o la doctrina Und dann vergessen, wie wir in Juli 2020 ein Jünger sein müssen. y nos olvidamos cómo debemos ser un discípulo en julio de 2020. Und Jesus sagt also, seid Salz, habt Geschmack. Y Jesús nos dice, sean sal, tengan sabor, Und seid Licht in der Umwelt. y sean una luz en este mundo. So machen wir Jünger. Así somos discípulos. Und das ist ja unsere Aufgabe. Y eso es nuestro trabajo o nuestra responsabilidad. So, lass uns mal die Verse lesen, 15 und 16. Vamos a leer versículos 15 y 16. Pon en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15 y 16. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas, para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Diese Übersetzung sagt, bedenke dies sorgfältig. En esta versión dice que prestemos atención con mucha preocupación. Heißt eigentlich hier auch noch sogar, übe dieses sorgfältig Ensaya esto atentamente und lebe darin. y viva en esto. Und dann der Gedanke, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Ten cuidado en ti mismo y en la doctrina o la enseñanza. Also worauf es ankommt, ist, dass wir ein begreifliches Vorbild sind für die Welt um uns. El tema principal es que realmente seamos un verdadero ejemplo para el mundo. Aufgrund der Lehre Sobre el fundamento de la enseñanza y la doctrina. ein rechtes Vorbild sein.
ser un verdadero ejemplo. Und das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, seid Salz und seid Licht. Y eso es lo que Jesús se refiere cuando él dice sean la sal y sean la luz. Lasst euch nicht verführen. No, Ja, lasst euch nicht verführen, no se dejen engañar, dass man es über erhabene Lehren und Themen hat und darüber diskutiert und spricht que se hable sobre estos temas y se discute sobre estos temas und vergesst dabei, Salz und Licht zu sein. y se olviden de realmente ser sal y luz. Jesus geht weiter da und sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin und so weiter. Y Jesús se refiere en este término, no piensen ustedes que he venido así a continuación. Hier haben wir diesen Gedanken, der eine meint so, der andere meint so. Y así tenemos nuevamente este tema. Unos piensan así, otros piensan así. Das will Jesus auch korrigieren, wenn er sagt, meint nicht. Y eso es lo que Jesús quiere corregir, donde Él se expresa, ¿ustedes no piensan? Oder will uns sagen, es kann sein, dass man meint und doch nicht recht meint. Y hasta inclusive puede ser que uno que se afirme o se opine y así o se opine así y en realidad no es correcto. Seid Salz und seid Licht. Sean sal y sean luz. Aufgrund der wahren Lehre. Sobre el fundamento de la verdadera ley. Und dann geht Jesus weiter und erklärt das Gesetz. Y así a continuación Jesús prosigue y nos enseña sobre las leyes. Wir erinnern uns noch zum Beispiel, dass er sagte, was ist Töten? Y recordamos que Jesús hace la pregunta, ¿qué es homicidio? Was meint eigentlich Töten? ¿Qué realmente significa homicidio? Und wir haben festgestellt, dass Jesus sagt, das ist mehr als jemand ermorden. Y eso es más que matar a alguien. Aber wenn man herabschaut auf den Nächsten, Pero cuando miramos hacia nuestro prójimo, wenn man Antipathie zulässt über den Nächsten, cuando somos antipáticos con nuestro prójimo, oder sagt, wenn man sogar Schimpfworte benutzt über andere, o hasta inclusive cuando ocupamos palabras de enojo o palabras de enojo o groseras contra nuestro prójimo, das vergleicht Jesus mit Töten. y eso lo compara Jesús con ser un homicida. Und wenn Jesus nun sagt, macht das eine nicht, Cuando Jesús dice no hagan esto, dann entsteht also ein leerer Raum, y ahí hay un lugar vacío, aber das füllt Jesus auch, indem er sagt, macht aber das andere. pero se contempla o se relaciona con este vacío, entonces hagan esto. Und sagt, liebt einander. Entonces Él los dice, ámense. Und geht so weit und ustedes. sagt, ihr habt das Vorrecht, ihr könnt eure Feinde lieben. Y ahí Él dice que ustedes tienen ese privilegio, ustedes pueden amar a los enemigos. Habt nicht Antipathie, sondern Sympathie. No sean antipáticos, sino sean simpáticos. Oder mit anderen Worten gesagt, O con otras palabras dicho, lebe so, viva así, dass du das Wohlergehen des anderen suchst. que busques lo mejor o el bienestar de tu prójimo. Lebe so, dass du deinen Nächsten hilfst, Gott zu dienen. Viva así, que seas una ayuda para el servir a Dios de tu prójimo. Und mit vielen anderen Worten versucht Jesus das seine Jünger zu sagen. Y con muchas palabras o muchas otras palabras intenta Jesús decirle esto a sus discípulos. Hilf dem anderen, dass er mit seinen oder ihren Gaben auch Gott dient. Que le ayudas al prójimo, que con sus dones también puedan servir a Dios. Such das Gute bei den anderen. Busca lo mejor o lo bien, el bien del prójimo. Nicht kritisieren, No criticar, sondern helfen, aufrecht helfen und weiterbringen. sino ayudarlo y levantarlo para que él siga adelante. Und dann kommen wir an Kapitel 6. Y ahí venimos al capítulo 6. Und da kommt es darauf an, belehrt Jesus seine Jünger, Y ahí Jesús enseña a sus discípulos dass es auf das Herz ankommt que realmente esto comienza o empieza en el corazón und nicht die Form. y no la forma. Es handelt sich zum Beispiel über das rechte Geben. Y ahí se refiere el verdadero dar, Dass es nicht nur ein Geben ist, sondern ein fröhliches Geben. que es que realmente no es solamente un dar, sino un dar alegre. Das rechte Beten.
el verdadero orar. Nicht ein Beten so, dass andere Menschen sehen, wie ich beten kann. No orar así para que otras personas vean como yo oro. Oder mit vielen Worten beten. O quizás ocupar muchas palabras. Aber sagt, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Él nos dice que vayamos a nuestros aposentos y cierremos la puerta. Mach alles, was du machst, im Verborgenen. Todo lo que hagas, hágalo en tu aposento, en oculto. Und Gott, der im Verborgenen schaut, Y Dios que ve en lo secreto, der wird es euch in die Öffentlichkeit vergelten. los va a compadecer o los va a recompensar en público. Übrigens auch über das Fasten. Hasta inclusive sobre el ayuno. Ich nehme an, dass wir am letzten Sonntag einen gesegneten Tag gehabt Yo haben. creo que realmente el último domingo han tenido un bendecido domingo. Von uns aus kann ich sagen, wir beide hier zu Hause hatten einen stillen, aber einen gesegneten Tag. Nosotros dos aquí en la casa teníamos un domingo silencioso, pero un bendecido domingo. Und wir haben diese innigere Gemeinschaft mit Gott gesucht und gefunden. Hemos buscado esa profunda amistad con Dios y la hemos encontrado. Ja, wieder gelesen und auch wieder gebetet, Hemos leído, hemos orado. dass Gott ihnen ist nicht eine Form. El servir a Dios no es una forma, Es ist eine lebendige Entwicklung. es un desarrollo vivo. Es ist ein Gott näher kommen. Es un servir a Dios más cerca. Eine immer innigere Wandel mit Gott. Es un contacto o una amistad íntima con Dios. Wir hatten wirklich einen Kontakt, ja, mehr und lebendig mit dieser anderen Welt. Realmente hemos tenido un contacto íntimo con este otro mundo, Die andere Wirklichkeit. la otra verdad, Das Reich des Lichts. el reino de la luz. Und nun warnt Jesus in Kapitel 6 Y así advierte Jesús en el capítulo und 6, sagt, darauf kommt es an, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. y así él se expresa, donde está su corazón, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Und vielleicht lesen wir zum Schluss noch ein Beispiel Quizás para finalizar leemos todavía otro ejemplo aus Lukas 18, en San Lucas capítulo 18, auch ein Gleichnis, das Jesus selbst erzählt hat. también un ejemplo que Jesús mismo ha dicho. Wie gut, dass wir die Worte Jesu so vor uns haben. Qué bello es que podamos tener la palabra de Dios delante de nuestros ojos. Können es lesen und können darüber nachdenken. Podemos leer y podemos pensar sobre esto. Was will der Meister doch sagen? ¿Qué es lo que quiere decir el maestro? Und in diesem Gleichnis ist es für uns alle sehr klar, was sagen will. Y en esta parábola o este ejemplo no es muy claro lo que Jesús quiere decir. Es so das Gleiche, was auch in die Bergpredigt den Jüngeren klar machen wollte. Es lo mismo como él le dijo a sus discípulos en el monte del Sermón del Monte. Tan Es claro. kommt nicht auf die äußere Form an, Esto no viene sobre la apariencia afuera. es geht um das Herz Esto realmente, el sentido es por el corazón. und was im Herz vorgeht. Lo que realmente sale del corazón. Wir kennen dieses Gleichnis, werden es jetzt nicht mehr lesen. Conocemos este ejemplo, no lo vamos a leer. Handelt sich über der Zöllner und der Pharisäer im Tempel. Se trata sobre el fariseo y sobre el republicano. Sie beteten beide. Los dos oraron. Zwei Menschen gingen hinauf im Tempel, um zu beten. Dos hombres subieron al templo a orar. Würde man sagen, das kann doch nur gut sein. Podemos decir eso solamente está bueno. Aber der Pharisäer betete so. Pero el fariseo oró así. Ich danke dir, oh Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Dios, te agradezco que no soy, te doy gracias porque no soy como los demás. Die anderen sind Räuber und Ungerechte und Ehebrecher. Los otros son ladrones, malvados, adúlteros. Und dieser hier ist auch noch ein Zöllner. Y ni como este que es un cobrador de impuestos. Und noch dazu, ich faste 2-mal in die Woche. Yo ayuno 2 veces en la semana. Ich gebe auch meine Zehnten. Le doy el diezmo de todo lo que gano. Und der Zöllner, Y el cobrador er stand von weitem und wagte noch nicht mal seine Augen aufzuheben. y el cobrador de impuestos se encontraba desde más
desde más lejos y él no se atrevía ni a levantar sus ojos. Schlug selbstbewusst die Hand an seine Brust. Y se golpeaba su pecho y decía, Hat Selbstkenntnis gehabt. él tenía conocimientos propios. Und betet, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Und dann sagt Jesus, dieser ging gerecht hinab in sein Haus. Les digo, que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo. Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Wer sich selbst erniedrigt, in Vers 14, ganz zum Schluss. Porque asimismo se engrandece, será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Hat Jesus nicht gesagt, lernet von mir, Jesús no ha dicho así, aprendan de mí, dass ich sanftmütig bin und von Herzen demütig. que soy manso y de corazón humilde. Das ist etwas, liebe Geschwister, das man auch lernen muss. Queridos hermanos, y esto es algo que debemos aprender. Das muss man üben. Eso debemos ensayar. Aber bei Jesus können wir üben. Pero en Jesús podemos ensayar. Mit ihm gemeinsam können wir im Leben immer wieder lernen, demütig zu sein, von Herzen. Con Él podemos ensayar mutuamente y de ser de corazón sencillos o humildes. Aufs Neue müssen wir sagen, welch ein segensreiches Leben ist es mit Jesus. Y nuevamente debemos decir, qué maravilloso, bendecida vida con Cristo es. Das ist auch meine Erfahrung geworden. Y eso también fue mi experiencia. Und ich hoffe, dass es so bleiben wird. Y mi deseo es que realmente así prosiga. Jesus hatte mit mir auch viel Geduld. Jesús tuvo conmigo mucha paciencia. Barmherzig ist er gewesen, ein Leben lang. Misericordioso ha sido conmigo toda mi vida. Und alles, was ich nicht so recht verstanden habe, hat er vergeben. Y todas las cosas que no he entendido correctamente, Dios me las ha perdonado. Und hat mir nur in Liebe und Geduld immer weitergeholfen. Y me ha ayudado en amor para que yo siga creciendo. Mich gelehrt, was es heißt, demütig zu sein. Me enseñó para que yo aprenda lo que realmente significa ser humilde. Und das ist, was ich weiter wünsche. Y eso es lo que realmente les deseo en adelante. Gott helfe mir und Gott helfe uns alle, ihr Lieben, Que Dios me ayude a mí y que les ayude a todos ustedes, mis queridos. dass wir uns durch den großen Lehrer belehren lassen. Que nos dejemos enseñar del gran Maestro. Er liebt uns. Él nos ama. Er hilft uns immer weiter. Él nos ayuda cada día. In uns wächst Gnade und Erkenntnis. En nosotros crece gracia y conocimiento. Ich wiederhole es gerne, solange ich hier bin. Y eso lo voy a repetir mientras que yo esté aquí. Ein herrliches Leben in der Nachfolge Jesu. Un maravilloso seguir en el camino de Jesús. Ein Jünger Jesu sein. Ser un discípulo de Jesús. Lasst uns Jünger Jesu sein. Dejemos que realmente seamos un discípulo de Jesús. Und nun wollen wir auch für die beiden Brüder beten, die uns in den nächsten Stunden dienen werden. Y vamos a pedir para los dos hermanos que van a seguir trayendo la palabra en las próximas oportunidades. So Gott will, bis Sonntag. Si Dios quiere, hasta el domingo.